que calladito me veo más bonito. No, cuando usted se calla y entre usted más se calle sus problemas, las situaciones diversas que usted vive, que son adversas, que muchas veces no se pueden resolver por sí solos, y entre usted más guarde ese tipo de cosas, va a ocurrir lo siguiente: va a llegar a un punto en el que va a somatizar y en el que va a arrojar esa emoción y ese sentimiento negativo de una forma que va a surgir en el cuerpo, que le va a dar una mal pasada, que posiblemente se enferme, sea una persona que se enferme. Las inseguridades y todo lo relacionado. Todos sabemos que las inseguridades nos limitan. ¿O acaso nunca te pasó esto? Ella es tan linda, pero nunca se fijaría en alguien como yo. Él es perfecto, pero soy muy poca cosa para él. Oh, está directamente relacionada con nuestros complejos. Generalmente se cree que son solo las mujeres las que se fijan en este tipo de detalles, pero los hombres también tenemos complejos. En las mujeres se nota más porque hablan de eso. Los hombres no. ¿Se imaginan lo raro que sería si los hombres habláramos de esas cosas? Oye, amigo, estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy un poco deprimido porque mi trasero es flácido. Sí, la verdad es que está bien flácido. Sí, no como el de Pedro, que lo tiene como roca. Sí, mejor vamos al gimnasio a ejercitarnos. Tienes razón. Y de paso me cuentas cómo terminó la novela esa soltero otra vez. Sí, cuando terminemos nos damos unos besitos. ¿Ah? Nada. Los complejos son causados por la sociedad. Ah, no, si no. Reto a cualquier mujer a pasar 10 minutos en Tumblr sin querer pegarse un tiro. Ok, realmente me simpatizas y me gusta pasar tiempo en ti. Tiene clips entretenidos y nos llevamos bastante bien. Me alegra que te guste. Sí, pero es necesario mostrarme todo el día imágenes de mujeres perfectas. O muy pocas personas están conformes o se quieren como son. O sea, las rubias quieren ser morenas, las morenas quieren ser pelirrojas, las pelirrojas quieren ser hombres, creo. Los hombres quieren ser Chuck Norris. Chuck Norris quiere ser... Nah, Chuck Norris no quiere ser nadie más. Él ya es perfecto. El asunto es que la mayoría de las personas quiere ser como alguien más. Y esto no solo pasa entre las personas, también pasa entre las redes sociales. Ah, me encantaría ser como tú. ¿Por qué? Porque yo solo tengo 140 caracteres para hablar. Tú tienes como 1000. Pero por lo menos a ti no te cambian cada 2 meses. Nuestra vida es tan triste. Lo sé. Quiero a mi mamá. Y esto no termina ahí. También pasa con los animales. Demonios, me gustaría ser un gato. Sí, somos geniales. Ok, los gatos son un poco más egocéntricos, así que ellos no cuentan. Las personas nos podemos acomplejar por muchas cosas, ya sea algo muy grande y notorio. Oye, hacen como 40 grados de calor y tú con gorro. Ay, déjame, sácate esa cuestión. Ya, oh. ¡Ah, tienes 3 ojos! O por cosas muy comunes y corrientes, como el sonido de la voz. Amor, tengo un mensaje de voz que me dejaste ayer. ¿Sí? No me acuerdo, a ver, deja escucharlo. Ok. Wow, ¿esta es mi voz? Sí. ¿Y siempre sueno así? Sí, obvio. ¿Y por qué nunca me avisaste? Muchas personas no saben esto, pero la voz que tú escuchas cuando hablas no es la misma que las demás personas escuchan. Si quieres escuchar tu voz real, hay un ejercicio muy simple que puedes hacer. Solo tienes que poner 2 libros delante de tus orejas y hablar. Hola, 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 tras la patruca, hola, hola. Y ahí escucharás la voz que el resto de las personas escuchan. También hay personas que odian cómo salen en las fotos. Sacarles una foto sorpresa a esas personas no es muy buena idea. ¡Foto! En todo caso, igual es verdad. Hay personas que no son muy fotogénicas. Están ahí luciendo bien, pero por alguna razón cuando sacan la foto su cara se transforma. Están ahí y es como... Ya, sácala. Es raro. Bueno, hablando en serio, el asunto es que tenemos muchos motivos para complejarnos. Nadie es perfecto, pero tus imperfecciones son lo que te hacen diferente a los demás. Y deberías estar orgulloso de eso. Esta es la frase más cliché del mundo, pero la voy a decir igual. Para que alguien te quiera, primero tienes que quererte tú a ti mismo. No dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente. Hacer ejercicio, hazlo. Si quieres bajar de peso, hazlo. Si quieres verte mejor, hazlo. Pero hazlo por ti y no porque la sociedad dice que tienes que ser de una manera. ¿Ok? Ok. Lección distorsionada que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos saboteamos a nosotros mismos porque nos sentimos en muchas ocasiones inferiores o porque tenemos ciertos complejos físicos que lamentablemente así, por todo lo que nos rodea, por todos los medios que tenemos a nuestro alrededor, nos dicen o nos llevan a esta parte tan vital de la vida que es encasillarnos o etiquetarnos en este núcleo que hoy en día vivimos en una sociedad muy marcada por estereotipos donde te dicen que tú tienes que ser así o te tienes que vestir de tal forma o tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Y cuando uno se compara con esas cosas y no logra ser como esas personas dicen que uno tiene que ser, es cuando entran estos complejos.
¿Cuántas veces nos miramos quizás en el espejo y porque no nos vemos como tal personaje o porque no nos vemos como aquella persona, entonces nos sentimos menos que esa persona? Yo te lo puedo graficar desde mi parte, desde mi disyuntiva personal. Yo tenía antes muchos complejos, me veía al espejo y me veía menos que las demás personas, no me gustaban ciertos rasgos físicos de mi cuerpo y eso me impedía poder tener una conectividad con las demás personas. A mí me costaba antes muchísimo trabajo poder hablar o poder entablar una conversación o una comunicación, porque debido a esos rasgos físicos que no tenía tan definidos o que me comparaba con otras personas que no tenía, pues eso me impedía a mí poder tener esta conversación o esta relación. ¿Y cuántos nos pasa hoy en día así? ¿Cuántas personas hemos visto? Yo, por ejemplo, en mi caminar y en mi transitar por la vida, en la experiencia que tengo trabajando en estos temas mentales, me ha tocado esta parte de conocer a muchas personas que tienen diversos complejos, no tan solo complejos físicos, sino también complejos sociales, que se sienten menos que otros, porque lamentablemente nos gusta a nosotros ver lo que tienen otras personas y como no los tenemos nosotros, pues nos sentimos menos que esas personas, o decimos que necesitamos tener esto o necesitamos tener aquello para poder ser alguien en la vida, cuando somos alguien de entrada. Ya venimos siendo alguien en la vida, ya somos parte de este mundo, somos parte de este planeta, estamos entre 8,000 millones de personas que existen hoy en día en todo el mundo, ya somos una parte de esas 8,000 millones y es allí cuando nos cuesta de a poco reconocernos y tener ese reconocimiento en nuestras vidas. Suele ocurrir y suele pasar también lo siguiente, que lamentablemente y debido a esa mala percepción que tenemos de nosotros mismos, también acontece que nos cerremos las puertas. Porque he entendido algo que te transmito en este día. Nosotros somos quienes decidimos a dónde queremos llegar, si queremos llegar tan alto o si queremos también estancarnos en el mismo lugar donde nos encontramos. Todo depende de la forma en la que tú te ves, todo depende en la forma en la que quieres caminar. Como por ejemplo, un ejemplo muy claro es aquellas personas que, por ejemplo, van al espacio. Cuando estas personas que van al espacio, ¿qué hacen? Tienen todo un entrenamiento previo, no tan solo en la cuestión física, no tan solo en todo lo que tiene que y todo lo que conlleva eso, sino también en la parte mental, de que ellos pueden, de que ellos lo van a lograr, de que ellos fueron diseñados para eso, porque de entrada todo aquel que va al espacio tiene que creer que nació para eso. Muy aparte de que sea su sueño, nació para hacer algo diferente. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros creer. Nos hace falta creer que cada imperfección, que cada rasgo, por muy diferente que sea de otra persona, ha sido diseñado para algo en específico. Yo hablándote de mi propia experiencia personal, pues yo me veía al espejo y no me gustaba mi nariz, no me gustaba mi boca, no me gustaba de repente mi cuerpo. En algún momento de la vida tuve que ir o me metí a un gimnasio para mejorar el aspecto de mi cuerpo, pero por ciertas circunstancias que se atravesaron en el camino, pues dejé de hacerlo. Y todas esas cosas, esa mala percepción que tenía consigo mismo, me llevó a esta parte de perderme en el camino. Y es allí donde uno tiene que tomar esta reflexión de la vida, de lo que es, de las cualidades, porque vemos más los defectos que tenemos que nuestras cualidades y que nuestras virtudes, y eso es lo que nos lleva a perdernos en el camino. En mi propia experiencia personal, pues mi refugio fueron el alcohol y las drogas, y fue aislarme completamente de las demás personas y mantenerme en un círculo social muy cerrado, donde
pues no podía conectar con este mundo, donde no podía conectar con las personas que me rodeaban y donde era muy complicado y muy difícil. Por eso hoy en día me asombro, por eso hoy en día le agradezco a Dios de que me ha dado esta oportunidad de poder hablar, de poderme conectar con ustedes que me están viendo del otro lado de su pantalla, que me ha dado esta maravillosa oportunidad de transmitir lo que siento, lo que he estudiado, lo que he investigado también, porque todo lo que hemos dicho aquí y todo lo que vamos a decir en todos los temas que estamos abordando no es algo que me he inventado, no es algo que simplemente lo digo por decir, sino que son cosas que he vivido personalmente, son cosas que he estudiado, son cosas que estoy investigando constantemente en la sociedad y que me llaman muchísimo la atención, como un complejo tanto físico como social te puede impedir a ti lograr tus sueños y tus anhelos y también retardar el proceso para poder llegar allí. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que porque tenemos esto, porque no tenemos aquello, no podemos acercarnos a aquella persona que nos gusta, no podemos hacer aquello que nos gusta? ¿Por qué? Porque nos sentimos menos, porque no nos sentimos lo suficientemente capaz para poder hacer aquello, para poder llegar allí. Yo recuerdo también en un momento de mi vida, me gustaba a mí ver a todas aquellas personas cómo nadaban, me gustaba ver o me gustaba mucho esta parte de la natación y yo lo quería hacer, pero siempre tenía un pero, siempre tenía un pretexto, siempre tenía algo, siempre tenía un complejo que me impedía hacer aquello. Y yo decía, ¿cómo es posible que algo tan insignificante como un pensamiento te pueda llevar a eso, te pueda llevar a frustrarte, te pueda llevar a esta etapa difícil de cerrar tu círculo y a no aventarte, a no abrirte esas posibilidades de poder ver más allá de? Porque algo que yo lamento y que me entristece muchísimo, que lo veo constantemente, es como tenemos que buscar esa comparación con otras personas y si nos comparamos con otras personas, pues no somos iguales, no podemos ser iguales con otras personas. Todos somos únicos y diferentes unos de otros y muchas veces no vemos que esas cosas que no tenemos y que otros tienen no son para que nos frustremos, sino es para que entendamos que nosotros tenemos un trayecto en la vida, que tenemos un caminar en la vida y que podemos y que vamos a lograr cosas diferentes. Yo veo mi vida de hace unos 20 años al día de hoy y puedo ver que mi vida es diferente. Veo mi vida hace unos 10 años cuando todavía estaba cerrado a muchas posibilidades de crecer por los complejos que tenía, por esos pensamientos que me detenían en la vida, en poder lograr cosas, y veo hoy en día a que me he abierto a posibilidades de crecer, a que no me fijo tanto en mis defectos o en las equivocaciones o en los errores que cometo, sino en las posibilidades de poder llegar a donde tenga que llegar. Y es allí cuando me he dado cuenta de que somos nosotros quienes decidimos a dónde debemos llegar, quienes decidimos si nos vamos a quedar entre las cuatro paredes, si vamos a decidir estar batallando constantemente con algo y quedarnos allí hasta que eso sea tan desgastante que nos termine matando, o a resistirnos, a oponernos y a nadar contracorriente. Y cuando uno aprende a nadar contracorriente es cuando uno descubre que tiene habilidades y capacidades, que fue entrenado para eso y que tiene unas y mil posibilidades de salir adelante. Algo que también tenemos muchas veces de forma nociva en nuestra vida tiene que ver con la autocrítica. ¿Cuántos de nosotros nos había gustado, o de ustedes que me ven,
que nos gustaba antes o que les gusta autolesionarse, autoinfringirse esa culpa en tener esta autocrítica y empezar a decir cosas en contra de nosotros mismos, porque no hay peor enemigo en esta vida que no seamos nosotros. Nosotros somos nuestro peor enemigo y nos estamos diciendo constantemente cosas, que fallamos en esto, que nos equivocamos aquí, que no fuimos lo suficientemente inteligentes, que estamos viviendo en el pasado. Y eso, hermano, eso, amigo, amiga que me ves, eso se llama ansiedad, eso se llama depresión. El exceso de vivir en el pasado, en aquello que pudiste hacer y no hiciste, se llama depresión. En aquello que piensas en el futuro tanto, que quieres lograr pero no te atreves porque tienes complejos, eso se llama ansiedad. Y todo este cúmulo de complejos desata en nosotros un trastorno mental. Por eso es que debemos de tener cuidado con lo que hablamos de nosotros mismos, porque muchas veces no necesitamos que la gente hable mal de nosotros. Nosotros somos los que hablamos mal de nosotros mismos. Existen diversos complejos y hoy te voy a hablar de algunos de ellos. Y el primer complejo del que te voy a hablar es el complejo de la inferioridad. Nosotros tenemos una mala percepción y una mala aceptación de alguna característica física de nosotros mismos, o puede ser también algo social, pero vemos más y tendemos a ver a esta parte de que nos vemos físicamente. Hoy en día, y lo digo con sumo respeto a todos aquellos que van al gimnasio, es muy bueno ir al gimnasio, pero no tanto por verte bien, sino porque tú te sientas bien con eso, porque hoy hay una lucha allí donde yo he tenido muchos pacientes que han tenido o que han competido en esta parte de bikini wellness y que tienen que ver con estas personas, mujeres en este caso, que llevan una rutina en muchas ocasiones que casi las mata, porque en los pacientes que he tenido que han competido en esta parte de bikini wellness, se llevan a muchas en la depresión, caen muchas en la ansiedad. Inclusive he tenido mujeres que lamentablemente han pasado de pensar en quitarse la vida a intentar quitarse la vida por esta rutina tan marcada, que vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de eso, al contrario, yo invito a que la gente vaya, haga algún tipo de ejercicio, vaya al gimnasio, donde coma bien, para que se pueda sentir bien, porque la ansiedad y la depresión tiene muchísimos factores. No muchas veces viene también de la familia, sino también viene de sistemas bioquímicos, viene de cosas que no estamos haciendo, que nos estamos mal alimentando, que no estamos haciendo ejercicio, que no estamos haciendo actividades físicas, que esas también nos ayudan a nosotros a despejar nuestra mente, a tener una alta resiliencia, a también saber cómo evitar estresarnos demasiado, que hoy en día el estrés también es parte de este cúmulo de complejos que vivimos hoy en día y que nos hacen caer en la ansiedad. Porque cuando empezamos a tener esta lucha en contra de nosotros por los complejos que tenemos, pues entramos también en estas etapas difíciles de la depresión y todo nuestro sistema se empieza a desequilibrar. Por eso es importante también conocernos quiénes somos para saber qué complejos tenemos, porque también es muy triste. A mí me ha tocado también ver a muchos pacientes que tienen un buen aspecto físico, mas sin embargo se siguen viendo mal. En cierta ocasión recuerdo a una persona tratar que tenía un muy buen aspecto físico, de que estaba en el gimnasio, que tenía pues una rutina en el gimnasio, se cuidaba muy bien, pero cada vez que se miraba al espejo, se miraba con odio, se miraba con resentimiento y decía que ella estaba gorda como una vaca, o decía que no le gustaba esto, decía que necesitaba todavía hacer muchísimo más para poder tener el cuerpo perfecto. Pero algo que
nosotros debemos de tener muy en cuenta es que nadie es perfecto en esta vida, que por mucho que tú hagas no puedes alcanzar en este terreno, en este plano terrenal, no vas a alcanzar la perfección por mucho más que hagas. Todos tenemos ciertas imperfecciones, ciertos defectos, tenemos ciertos errores y fallas, pero no significa que por tenerlas tú te tengas que deprimir o que te dé ansiedad. Y si te dan estas cosas, qué lamentable, es momento de buscar ayuda profesional. No te quedes callado, no te quedes callada. Estas cosas son, y no deberían de serlo, pero son parte de hoy en día de lo que vivimos cotidianamente. Y allí cuando tú te sientas que ya no puedes más, necesitas buscar ayuda profesional, y aún antes de que te sientas mal es necesario buscar la ayuda de un profesional, es buscar la ayuda psicológica. No se necesita estar loco para buscar un psicólogo, se necesita querer avanzar y querer lograr metas y sueños para que tú busques una persona que no tan solo te va a escuchar, no tan solo te va a dar consejos, sino te va a dar todas las herramientas necesarias para que puedas salir adelante, para que puedas lograr tus sueños y tus metas. Y eso es lo que nosotros buscamos. Yo siempre he buscado esa parte, o he aprendido a buscar que las demás personas que me rodean no tan solo se sientan bien, sino ellos puedan lograr sus sueños, puedan lograr sus metas, puedan lograr sus objetivos de vida. Por eso es que trabajo en estos temas. A mí me gusta, a mí me apasiona trabajar en estos temas, porque me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta de que en muchas ocasiones los complejos que tenemos de la vida, de lo que vemos en nosotros, de lo que nos vemos en un espejo, muchas veces nos impiden o nos dejamos de ver como Dios nos ve. Y allí es donde existe esta línea delgada, porque es como si tú vieses a través de un cristal empañado. No estás viendo claramente, sino que estás viendo de una forma distorsionada. Entonces es allí donde debemos de detenernos y debemos de autorreflexionarnos a nosotros mismos, de las cosas que no tenemos, pero de las cosas que sí tenemos y que podemos lograr. Otro de los complejos que existen es el complejo de la culpa, el de aquella frase tildada que dice: no merezco, esto no es para mí, no soy lo suficientemente bueno para lograrlo, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo estas cosas, no las puedo hacer. O que hoy en día muchos dicen: es que necesito un padrino, es que necesito una persona que me ayude, es que necesito alguien que me recomiende para poder llegar a aquella posición o aquel trabajo. Y en parte podríamos decir, quizás pueda ser importante, pero no lo es. En mi experiencia personal, yo tenía mucho este complejo, del complejo de la culpa, del que no me sentía lo suficientemente bueno para hacer algo, y constantemente eso me llevaba a fracasos, me llevaba a cometer errores, me llevaba a sentirme menos que los demás. Yo veía a estas personas, admiraba siempre a los que eran ingenieros, a los que eran doctores, y yo decía: wow, qué padre que ellos puedan desempeñar esas actividades, que ellos puedan estar en esa posición. Inclusive empecé a admirar mucho a los empresarios, empecé a admirar mucho a otros conferencistas, cómo es que podían llenar lugares de muchísimas personas, cómo era que podían tener una empresa y mandar a muchas personas. Y yo decía: wow, todo este tipo de personas. Pero a medida que he ido conociendo a muchos de ellos, me entristece esa parte, que son empresarios, y lo digo con todo respeto, son empresarios, doctores, cualquier actividad a la que te dediques, pero también sufres de ansiedad, también sufres de depresión. Muchos de ellos se han intentado quitar la vida, y eso es algo muy triste y muy lamentable. Yo recuerdo en el 2021 tener la oportunidad de regresar a mi casa, Cancún, donde viví muchos años, y enterarme que uno de los empresarios más exitosos de ese lugar
pues se había quitado la vida. Y te pones a pensar eso, de que como una persona que entre comillas tiene todo lo material pueda no tan solo pensar en eso, sino pueda hacerlo. Y es allí donde uno forma estas lagunas pensando, preguntándose de muchas cosas. Otro de los complejos también que existen es el complejo del éxito. Y es allí donde fíjate que hay algo que yo muchas veces me pregunto, porque también me ha pasado en muchas ocasiones. ¿Por qué nosotros tenemos más miedo a triunfar en la vida que a fracasar? ¿Por qué nosotros tenemos más miedo en emprender aquel negocio y que nos vaya bien a estar donde estamos encerrados, donde estamos cómodos? ¿Por qué tenemos más miedo a crecer en la vida que a quedarnos estancados en un lugar? Y es allí donde existen o donde surgen ciertos miedos. El miedo es un sistema de respuesta normal y natural del ser humano, pero hay dos vertientes de ese miedo que tienen que ver con quedarnos estancados, con quedarnos cómodos en esa situación, con entre comillas sentirnos seguros y quedarnos allí, o utilizar ese miedo como un impulso para poder lograr algo mucho más allá de lo que nosotros vemos o creemos. Por ejemplo, te lo describo de la siguiente forma, de la siguiente manera. Uno de mis miedos, de mis mayores miedos y temores y terrores que yo tengo es viajar en avión. Y eso me causa a mí muchas veces de repente ansiedad y me tengo que mentalizar para subirme a un avión. Y siempre me pregunto por qué tengo tanto miedo al subirme a un avión, porque empiezo a imaginar cosas, que se caen, cosas así, ¿no? Y empiezo a graficar muchas cosas y es allí cuando caigo en ansiedad. Pero de la otra parte me ha ayudado a que tomar un avión, pues uno sabe, ¿no?, que le ahorra muchísimo tiempo para poder llegar a un lugar. Y es allí donde el mecanismo del miedo, es allí donde este temor a subirme a un avión muchas veces me ha impedido o me impedía antes poder ir a otros lugares y conocer esos lugares. Y yo recuerdo el año pasado me hice como 4 o 5 vuelos de avión en una secuencia de ir a muchos lugares y es allí donde uno se da cuenta de que si tú permites que este complejo del éxito, en específico del que estamos hablando en este momento, te impida crecer, te vas a quedar allí estancado. Porque yo podría decir, ¿sabe qué? Pues yo tengo muchos miedos, tengo muchos complejos, tengo muchas cosas y mejor me quedo en casa y aquí todo va a estar bien y voy a estar seguro y no voy a ningún lugar y me pierdo de todo lo que está a mi alrededor, me pierdo de todo lo que está por descubrir. Yo le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué, gente? Le doy gracias a Dios porque a pesar de tener quizás complejos, a pesar de tener miedos, a pesar de tener inseguridades y muchas cosas, me he dado la oportunidad de utilizar ese miedo para hacer una plataforma de impulso para llegar a otras ciudades. He conocido otros lugares, otros estados de la República Mexicana. He estado en muchos medios de comunicación en diferentes partes de la República Mexicana. He conocido personas, he conocido otros conferencistas, he conocido otros empresarios, he conocido a muchísimas personas que hoy en día pues, vemos en la televisión, escuchamos en la radio y muchas veces admiramos por las cosas que hacen. Pero yo conozco el otro lado de la historia, la otra cara de la moneda. He tenido la oportunidad de hablar con ellos y me ha asombrado mucho que muchos de ellos también viven en ansiedad, viven en depresión y que muchos de ellos tienen este temor a decirlo porque piensan que van a ser juzgados, que van a ser criticados y que es allí donde uno entiende que no somos perfectos, que por mucho que hagamos muchas cosas, siempre vamos a tener cosas, vamos a tener complejos, vamos a tener inseguridades, pero aún así teniéndolas, nosotros tenemos que hacerlas, nosotros tenemos que seguir adelante. Hay otro complejo llamado el complejo de la ignorancia, y es aquello que nosotros muchas veces decimos
que no lo sabemos, que no queremos aprender esas cosas. Y es por eso que hemos diseñado este programa Hablemos de Salud Mental, para informarle a usted que me ve de todas aquellas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad, de esos problemas que también hoy en día son problemas de salud pública, como lo son la ansiedad, la depresión, como es la ideación suicida, que esas cosas hoy en día forman parte de nuestra sociedad, que no deberían de estar, pero que están allí porque hay mucha gente que, sin importar la condición social, el estatus social, el género, sin importar la edad, se siente en un problema del cual él piensa que no va a salir y que su única salida es el suicidio. Y es por eso que informamos de estos temas, porque hoy en día lo que más mata, gente, no es muchas veces los problemas, sino lo que nos mata es la ignorancia a no saber qué es, cómo se le puede hacer. La ignorancia que consultar a un psicólogo es estar locos, y no es eso. La ignorancia es que necesitamos nosotros aprender aquello que no sabemos, porque algo muy importante que también debemos entender, que hay cosas que nosotros no sabemos, que otras personas sí saben, y que nosotros tenemos que ir a platicar, tenemos que ir a hablar con esas personas. ¿Para qué? Para llenarnos de esa información, para aprender. No está mal aprender de otras personas, porque venimos a este mundo a aprender, venimos a este mundo a llenarnos de información, venimos a este mundo también a que lo que aprendimos lo debemos de compartir. Por eso es que decidí entrarle en esta nueva faceta de la televisión, para poderle a usted transmitir lo que yo he aprendido en la vida. Quizás no tengo 60 años, quizás no tengo 80 años, tengo menos de 40, pero he aprendido muchísimas cosas en la vida, en mi trabajo, con mis pacientes, en las conferencias en las que he tenido la oportunidad de ir, que Dios me ha dado la oportunidad de ir. He aprendido muchísimas cosas que hoy en día le transmito a usted, para que usted esté enterado, esté informado, y para que no se quede allí pensando que una palmadita en la espalda le va a cambiar la vida, pensando que el tiempo lo va a curar todo. Eso es una mentira. El tiempo no cura nada. El tiempo lo único que hace es postergar las cosas que usted quiere hacer. ¿Por qué? Porque usted dice, mañana lo hago, y llega el día de mañana y usted sigue diciendo, mañana lo hago, y el mañana se convierte en días, se convierte en meses, se convierte en años, y pasa la vida. Y cuando usted va a morir, ¿qué dice? Ojalá hubiese hecho esto, me hubiese gustado hacer aquello, pero el hubiese no existe. El hoy es hoy. Las cosas que usted quiere hacer, empiece a hacerlas desde hoy. No espere el mañana para hacerlas, sino empiece desde hoy. Y yo creo que usted va a poder tener una vida diferente. Así que yo le invito a ver también esta información. Uno de los complejos es uno de los grandes temas de la psicología. Los psicólogos los trabajamos muchísimo. Bueno, ¿quién no ha sufrido alguna vez de algún complejo, aunque fuese de adolescente, ¿no? Y la verdad es que las personas que sufren un complejo serio, pues viven como en una pesadilla monstruosa, ¿no? Yo recuerdo uno de los casos que he tratado, es el caso de Iñaki, de un joven que tartamudeaba, no mucho, por cierto, pero tenía un gran complejo por el hecho de tartamudear, se veía monstruoso. Y eso es muy duro para una persona, ¿no? En el día a día, cada día de su vida, es verse a un espejo y verse como un monstruo, ¿no? Todos los complejos habitan en nuestra mente. Son películas irracionales. Y la verdad es que es una gran liberación poderse liberar uno de cualquier complejo. Es cuando uno alcanza la libertad como ser humano por fin, ¿no? Puedes mostrarte como quieres ser, como eres. Puedes estar en cualquier foro, decir lo que te apetezca porque no tienes miedo a nada, ¿no? Eso es muy bello, muy bonito. Para liberarse de los complejos, yo propongo tres medidas mentales o personales. La primera es tener muy claro, profundizar mentalmente en nuestros valores, tener muy claro nuestros valores.
Y los valores de una persona fuerte y sin complejo se basa en la idea de que el único valor importante en la vida de las personas es nuestra capacidad de amar la vida y a los demás. Todos los demás valores, la inteligencia, la extroversión, la belleza física, las habilidades, todos esos demás valores son anécdotas, no tienen ninguna importancia. Es como, yo tengo algún amigo que es capaz de resolver problemas de matemáticas de alto nivel. ¿A mí qué me importa? Yo lo que aprecio de un amigo es que me quiera y que ame la vida y que nos lo pasemos bien. Es una anécdota para mí, que sea muy guapo, que sea capaz de resolver esos problemas. Bueno, pues si lo hace, genial, pero no me importa en absoluto. Entonces yo cuando tengo muy claro que el valor fundamental es ese y no todo lo demás, la verdad es que me da bastante igual ser o no ser inteligente, ser o no ser guapo, ser o no ser extrovertido, ser habilidoso o no serlo, ser hortera o no serlo, no me importa. Pero esto hay que tenerlo súper claro. El segundo punto sería intentar rodearse de personas que mantengan esos valores, ¿no? Porque es verdad que los demás nos influyen. Entonces, la verdad es que en la vida nosotros podemos tener muy pocos amigos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de atender a todos. Podemos tener 4, 5 grandes amigos, buenos amigos. Bueno, pues escojamos bien. Y escojamos personas que tienen esos mismos valores, que piensan que los valores de la belleza, la inteligencia y tal, pues no son importantes. Y dejemos un poquito de ladito a las personas inmaduras que todavía valoran eso. Para poner un ejemplo, hombre, yo por ejemplo, sé que existen personas del Ku Klux Klan muy racistas. Bueno, sí, pero es su problema, no el mío. De hecho, no quiero tenerlos como amigos, ¿no? Pues lo mismo pasa con las personas que tienen esos otros valores, que valoran en demasía la belleza, la inteligencia y cosas tontas, inmaduras, ¿no? Por lo tanto, esto sería el segundo punto, rodearnos de personas que tienen nuestros mismos valores. Y la tercera sería dejar las cosas claras. Es decir, dejar las cosas claras con respecto a los demás, que mis valores son esos, y estoy orgulloso de que mi valor sea esto. Por lo tanto, llega el punto en que yo puedo hacer bandera de mis defectos. Es decir, sí, yo soy feo, ¿y qué? Pero yo no necesito la belleza física para tener una vida increíble. Y hago bandera de ello. Y me siento bien diciendo esto. Yo no necesito ser inteligente para tener una vida armónica, brutal, ecológica, bella, amorosa. Por lo tanto, paso. Si tú me dices que soy tonto, bueno, yo creo que no lo soy, pero si lo fuese, no me importa, porque ese valor para mí no es importante. Pero fijaos que estos serían los 3 puntos para zafarse de los complejos por completo, como hizo mi querido paciente Iñaki, ¿no? Que se sacó de encima este complejo de tartamudear. Primero, tener muy claros nuestros valores, pensarlo una y otra vez, argumentarse a favor de eso. No me importa tener fallos, no me importa no ser guapo, no me importa no ser muy inteligente. Lo que me importa es mi capacidad de amar a la vida y a los demás. Segundo, me voy a rodear de personas que piensen así y los que piensen de otras maneras que les den. No pienso incluirlos dentro de mi grupo de amigos. Y tercero, incluso voy a hacer bandera de mis defectos. Dejarlo bien claro y estar muy orgulloso de cómo soy. Y quien piense de otra manera es su problema, no el mío. Información importante, ¿cómo debemos de hacer nosotros para que si tenemos complejos, seguir adelante? Pues lo primero que tenemos que hacer es autorreflexionar de nuestras vidas, qué es aquello que nos impide crecer. Y cuando nosotros empezamos a ver esos complejos que tenemos y los identificamos, entonces tenemos que empezar a trabajar en ellos. Una cosa también muy importante es que te tienes que rodear de las personas, no de las que hablan mal de ti, sino las que te impulsan a seguir adelante. Porque yo creo que en ese círculo que tienes o en ese lugar donde tú estás, donde tú te encuentras, debe de haber alguien preocupado por ti y que quiere que tú logres tus sueños y tus metas. En mi caso, hace algunos años de mi vida, hace más o menos un poco más de 4 años y más antes, había aparecido una persona que de alguna u otra manera me empezó a ayudar, me empezó a decir lo bueno que yo tenía y no lo malo, y que empezó a ayudarme en esta parte de esta lucha y que me hizo creer en mí mismo,
y que hizo también pensar en que yo podía lograr muchísimas cosas y que previamente, antes de poder empezar a hacer este tipo de cosas, nosotros tenemos que prepararnos, porque algo muy importante que yo he entendido en la vida es que en muchas ocasiones decidimos o queremos lograr cosas en la vida, pero para poder llegar hasta allí tenemos que prepararnos. Y yo tuve que prepararme. ¿Prepararme de qué forma? Bueno, yo no sabía hablar o no sabía cómo hablarle a las personas. Entonces, esta persona que conocí, que se volvió muy importante en mi vida, me empezó a regalar libros y me dijo que los libros no tan solo te llenan de conocimiento, sino también mejoran la dicción que tienes y también te ayudan a, de alguna forma, aprender a cómo comunicarte, porque no es lo que tú digas, sino cómo tú lo digas. Y entonces aprendí de aquellos libros y de muchos libros que todavía sigo leyendo y que sigo comprando. He aprendido formas diversas de cómo interpretar, de cómo hablar, de cómo llegar a muchísimas personas, y eso me dio la oportunidad de poder aprender a desarrollarme, de poder aprender a cómo hablar en la vida. Una cosa también importante, y que esto lo digo yo sin ningún tipo de ideología religiosa ni por nada del estilo, porque para mí Dios es un Dios universal. Algo que también me ayudó muchísimo fue empezar a leer la Biblia, no me la sé toda, no me la sé completa, pero empecé a estudiar muchos de esas cosas y me llamó la atención muchos de esos hombres de fe que también ellos vivieron en ansiedad, ellos también vivieron en depresión, pero ellos se opusieron a los sentimientos, a las emociones que ellos tenían, y ellos empezaron a caminar, empezaron a ir hacia adelante a través de la fe. Ellos utilizaban la fe a pesar de que ellos estaban en ansiedad y en depresión, a pesar de que ellos tenían pensamientos, muchos de ellos tuvieron pensamientos también suicidas, pero no se quitaron la vida. Más que un solo personaje aparece en la Biblia que se quitó la vida, que es Judas. Pero de los otros personajes de la Biblia que habla, personajes de fe, personajes que Dios hizo cosas que hoy en día no se ven en las personas, que fueron cosas únicas y diferentes a las que vemos hoy en día. Esas personas también atravesaron por situaciones adversas, diversas, problemas, por cosas que no podían hacer por sí solos o no las podían resolver por sí solos. Ellos también tuvieron complejos de inferioridad, ellos tuvieron complejos de querer intentar algo que, por ejemplo, de alguien que me acuerdo en este momento, había un personaje llamado Moisés que era tartamudo, y él constantemente le decía a Dios que él no podía hacer aquella misión para la cual Dios lo había encomendado, porque él era tartamudo y porque él no se podía comunicar con las demás personas. Y entonces Dios le puso a alguien que sí se podía comunicar con las demás personas, pero que en él estaba el espíritu que Dios le había dado. Y así pasa con nosotros, así me pasó a mí también. Yo tenía estos complejos de que yo no me podía comunicar con las demás personas, pero este personaje apareció en mi vida, empezó a nutrirme, a darme conocimiento, me regaló que fueron unos libros que para muchos puede ser algo insignificante, pero esos libros me dieron la oportunidad de abrirme a un nuevo mundo, de empezar de hecho, aprender nuevas palabras en mi vocabulario que yo no sabía que existían, que para mí eran palabras nuevas, y las fui aprendiendo constantemente. Y cuando ya las aprendí, cuando ya empecé a tener como que una mejor dicción, como una mejor forma de comunicarme, pues esta persona me empezó a llevar con empresarios, me empezó a llevar con personas que yo en ese momento la única forma o la única vez que yo los había visto era a través de algún medio de comunicación. Y esta persona me empezó a llevar con ellos, y cuando me llevaba con ellos, la verdad que me empecé a asombrar, porque estas personas hablan en un idioma completamente diferente, y no me refiero a esta parte, lo digo idioma en una forma metafórica, no estoy diciendo que hablen en otro idioma como inglés, francés y demás, no, sino lo que yo estoy lo que les quiero compartir y decir a ustedes es que ellos tienen una forma diversa de cómo comunicarse, en el aspecto que ellos no piensan tanto en lo que no tienen, sino que ellos piensan en lo que pueden lograr.
De hecho, cada persona que tiene un negocio, que tiene una empresa, no está pensando en que va a fracasar en la empresa. Ellos están pensando que se van a expandir a nivel mundial. Y nosotros no, nosotros cada cosa que tenemos en la vida o cada cosa que nos llega a la vida que hacemos, nos asustamos, nos espantamos y mejor dejamos ir esas oportunidades. Yo acepto que dejé ir muchas muy buenas oportunidades en mi vida, inclusive para irme a otros países a trabajar, y que en su momento por los complejos que yo tenía pues las solté, las dejé ir. Pero tampoco me arrepiento de haber sufrido esas cosas, porque eso me ha dado la oportunidad hoy en día de que en las conferencias que he tenido la oportunidad, que Dios me ha dado la oportunidad de dar, también he podido expresarme, he podido transmitir esas cosas que me han sucedido, que me han pasado, que he vivido, y hay muchas personas que se han sentido identificadas con esas cosas, y es de esa forma que los he podido ayudar, que he podido entrar a sus vidas, que he podido conocer de ellos, de sus problemas, de los complejos que tienen, y también ayudarlos. Y eso es muy importante, gente. Por eso nosotros, aunque tengamos en un sistema automático de ver cosas malas en nosotros, debemos de aprender que Dios nos mira con amor, con misericordia, que quiere lo mejor para nuestras vidas, que quiere llevarnos a cosas donde ni tan siquiera nosotros nos imaginamos estar. Yo, por ejemplo, les puedo decir, yo nunca me vi en una conferencia hablándole a miles de personas, yo nunca me vi en la televisión, yo nunca me vi en muchas cosas en la radio, yo nunca me vi frente a empresarios, yo nunca me vi en ese tipo de cosas, porque una de las cosas que yo tenía muchísimo miedo era hablarle a las personas. Inclusive yo recuerdo en la escuela que yo le tenía muchísimo miedo pasar a exponer, o que me sentaba en muchas ocasiones en el último pupitre, aunque a veces me obligaban a sentarme adelante, pero yo me sentaba más atrás. ¿Por qué? Porque yo tenía este miedo de poder hablar con alguien, ¿no? Y sé que para muchos es difícil esto. Sé que para otros esto no puede ser algo importante, quizás sea hasta algo insignificante, pero para muchos esto lo es todo, y los complejos nos impiden poder lograr muchas cosas en la vida. Por eso es que necesitamos empezar a ver esas cosas, esas cualidades, esas virtudes, esas habilidades, esas capacidades que Dios nos dio, porque es lo que nos va a llevar hacia el triunfo, hacia la victoria y hacia el éxito. Y yo te lo comparto en el siguiente video. Todos somos diferentes. Nuestros gustos, nuestro físico, nuestros pensamientos nos hace ser únicos y originales. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta como somos, y eso nos hace sentir inseguridad, nos hace sentir temor y nos hace acomplejarnos cada día más. No sé si a raíz de eso has perdido oportunidades, no sé si a raíz de eso has perdido sueños, has perdido un trabajo, has perdido una relación de pareja, has perdido amistades. Los complejos e inseguridades nos hacen perder muchas de las cosas que tal vez anhelamos con todo nuestro corazón. Pero un día escuché una frase: una cosa es querer y otra cosa es hacer. Muchas veces quería en mi vida lograr muchos proyectos, muchos sueños, muchos anhelos, pero no hacía las cosas porque me sentía incapaz, porque me sentía inútil, porque me sentía tonta, porque me sentía fea. Y hoy en día muchas personas pierden muchos de sus proyectos por sentirse así. Yo quiero decirte que hoy, así tal y como eres perfecto, eres perfecta. Debes agradecerle a Dios si tienes cada parte de tu cuerpo, debes agradecerle a Dios si puedes respirar, debes agradecerle a Dios si te levantas cada día, porque eso quiere decir que tienes una nueva oportunidad para cumplir tus objetivos, tienes una nueva oportunidad para poder cumplir tus metas. Así que no te dejes llevar por las inseguridades, no te dejes llevar por el temor, no te dejes llevar por los complejos. Una de las primeras cosas que debes hacer es confiar en ti mismo y pedirle a Dios que quite todas esas cosas de ti. Y sé que Él va a activar dones, va a activar talentos, te va a poner en lugares de privilegio, así como lo he podido ver en mi vida, lo he podido experimentar en mi vida. Quiero decirte que te esfuerces, que seas valiente, que no te dejes llevar
por los pensamientos negativos. Empieza a pensar en positivo, empieza a creer que todas las cosas que has soñado sí las vas a poder lograr. No sé qué te hace sentir inseguro o insegura, no sé cuáles son tus complejos, pero en ti está el poder de lograr cosas extraordinarias. Naciste para triunfar, así que confía, emprende, cree, desarrolla, porque lo mejor está por venir. Y pues bueno, ya para terminar en este día, en este programa, hablemos de salud mental. Hoy que estamos hablando de los complejos, algo muy importante que yo te quiero transmitir ya en este final, porque ya estamos terminando este programa, es que tienes que aprender a confiar en Dios, pero también tienes que aprender a confiar en ti. Y yo te quiero transmitir esto, lo digo de la forma más humilde posible. Yo creo que tú puedes lograr muchísimas cosas en la vida con tal de solo que te des la oportunidad de hacerlo. Yo le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy he logrado hacer más de 90 conferencias en diferentes partes de la República Mexicana, que he logrado llegar a miles y miles de personas de diferentes grupos de edades, que he ido inclusive a cárceles, a hospitales, a orfanatorios, que en este tiempo, en este año, primero Dios, si así lo permite y si Dios me permite la vida, también voy a empezar a entrar a centros de rehabilitación de jóvenes con adicción. Y que tú puedes hacer, yo creo que tú puedes lograr muchísimas cosas más de las que he logrado. Simplemente y sencillamente es que tú te des la oportunidad, que le permitas a Dios obrar en tu vida, que te dejes sorprender, que dejes de quejarte por la vida, que si perdiste un trabajo, que si perdiste tu empleo, qué triste, qué lamentable, pero que no te quedes allí. Muchas veces la crisis te lleva a descubrir las habilidades y las capacidades que Dios ya te dio y que tú las tienes, simplemente las tienes que descubrir. Yo hoy te puedo decir, yo también perdí un buen empleo y te puedo decir que hace muchos años cuando perdí ese empleo me quejaba y que decía muchísimas cosas negativas de mí mismo, pero hoy te puedo decir que perder ese empleo hace muchos años me ha dado la oportunidad de hoy en día hacer muchísimas cosas que ni tan siquiera me imaginé lograr hacer. Y yo siempre todos los días estoy con ese pensamiento de que Dios me sorprenda, que Dios siempre quiere hacer cosas diferentes cada día de nuestras vidas y que nos quiere llevar a donde ni tan siquiera nos imaginamos. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad en este programa. Hablemos de salud mental, en este tema que abordamos de complejos. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta nuevo tema que vamos a abordar. Mi nombre es Rosny López Hernández, activista y conferencista de la prevención del suicidio, el combate de la ansiedad y la depresión. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los acompañe y me los bendiga donde quiera que se encuentren. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.